El miedo te ha estado frenando por demasiado tiempo. ¿Y si te dijera que en realidad es tu mayor impulso? Hoy te comparto el método FEAR, F-E-A-R, para convertir el miedo en acción y finalmente atreverte a dar ese salto. Vamos, el miedo no siempre nace con nosotras. Muchas veces, otros lo siembran en nuestra mente. Desde pequeñas estamos rodeadas de voces, familia, amigos, maestros, incluso la sociedad. Esas voces son poderosas y sin darnos cuenta, siembran dudas y miedos en nuestro interior. Tal vez has escuchado cosas como, eso es muy arriesgado, mejor ve a lo seguro. Estás soñando demasiado grande, ¿y si no funciona? Gente como nosotras no hace cosas así. Y con el tiempo, esas palabras echan raíces, moldean la forma en que nos vemos a nosotras mismas y al mundo. Empezamos a creer que nuestros sueños no son posibles o que el éxito es para alguien más. El miedo empieza a sentirse como una verdad, cuando en realidad es solo una historia que alguien más escribió para nosotras. Y aquí está la clave. Cuando esas semillas crecen, distorsionan nuestra perspectiva. Nos hacen dudar de nuestras habilidades y cuestionar nuestras decisiones. Nos mantienen atrapadas en un ciclo de dar demasiadas vueltas a algo, postergar y conformarnos con menos de lo que merecemos. Pero déjame decirte algo, amiga. Esas semillas no tienen que definirte. Solo porque alguien sembró la duda en tu mente, no significa que tengas que regarla. Tienes el poder de reescribir tu historia, de arrancar esos miedos y plantar semillas de valentía, resiliencia latina y confianza en ti misma. Cuando te das cuenta de que muchos de tus miedos ni siquiera vienen de ti, es liberador. Puedes empezar a cuestionarlos. ¿De quién es esta voz? ¿Este miedo realmente es mío o de alguien más? ¿Qué es lo peor que podría pasar si ignoro este miedo y me lanzo? Cuando haces esto, comienzas a recuperar tu poder. Dejas de vivir en un jardín lleno de dudas ajenas y empiezas a crear uno lleno de tus sueños. Recuerda, la vida que estás destinada a vivir no está limitada por las semillas que otros plantaron, solo por las que tú decides nutrir. Así que hoy te reto. Mira de cerca los miedos que te están frenando. Identifica los que nunca fueron tuyos y elige dejarlos ir. Eres más fuerte, valiente y capaz de lo que esas voces te hicieron creer. Es hora de demostrarles que estaban equivocadas y plantar algo sin límites. Hola, bienvenida. Soy tu host y mentora latina, Vanessa Ray Alonso. Estás escuchando Latina Sin Límites, mi podcast para tus sueños, tu negocio y todo lo que quieras conseguir en la vida, relaciones, dinero y más. Soy speaker, business hada madrina, abogada de inmigración y CEO de Alonso y Alonso Abogados de Inmigración, donde hago realidad los sueños y mantengo a las familias unidas. Hoy vamos a hablar de algo que todas hemos enfrentado, el miedo. ¿Sabes esa sensación? La duda, el cuestionarte todo, las preguntas que te dejan paralizada cuando lo único que quieres es avanzar. Lo sé porque yo también lo viví. Cuando soñé por primera vez con empezar mi negocio, el miedo me tenía atrapada. Me preguntaba si estaba cometiendo un error, si iba a fracasar, si iba a decepcionar a mi familia. Pero entonces algo cambió. Dejé de dejar que el miedo me controlara y empecé a usarlo como impulso. Esa decisión lo cambió todo. En el episodio de hoy, te voy a compartir cómo convertí mi miedo en la fuerza detrás de mi éxito y te daré el método FEAR, F-E-A-R, para que tú también puedas hacerlo. Si estás cansada de que el miedo te frene, este episodio es para ti. ¿Sabes? Es curioso. El miedo tiene una forma de meterse dentro de ti como una semilla que ni siquiera te das cuenta de que está creciendo. Para mí, esa semilla se plantó desde temprano, viendo a mi papá. Él era la persona más estable financieramente en nuestra familia, nuestro pilar. Era policía, tenía empleos adicionales los fines de semana y siempre se aseguraba
de que tuviéramos lo que necesitábamos y más. Cada año nos íbamos de vacaciones en familia. Eso era algo raro en nuestro círculo. Y como él era quien siempre tenía todo bajo control, cuando decía, yo nunca empezaría un negocio, es demasiado estresante. Lo creí. Si él, la persona más estable que conocía, pensaba que emprender era muy arriesgado, ¿quién era yo para pensar diferente? Mi mamá, en cambio, era diferente. Siempre buscaba formas de crear abundancia. Tenía ese espíritu emprendedor, vendió aceites Melaleuca, probó con Avon, luego con Pampered Chef, bienes raíces e incluso quiso vender medicinas profesionalmente, porque ahí estaba el dinero. Siempre estaba emocionada y lista para lanzarse. Pero mi papá la miraba y decía, eso es un get rich quick scheme. Básicamente un esquema para ganar dinero rápidamente. Poco a poco empecé a creerlo también, que tener un negocio era demasiado riesgoso, una apuesta. Crecí viendo a mi mamá buscar esas oportunidades y a mi papá siempre responder, nah, eso no va a funcionar. Hasta me acuerdo de ver Golden Girls de niña, uno de mis programas favoritos, y había un personaje, Stan Zbornak, que siempre decía, chicas, necesitamos todo su dinero. Vamos a comprar estas cosas, venderlas y hacernos todos ricos. Y yo pensaba, mira, ese es el Get Rich Quick Scheme de ganar dinero fácil de que hablaba mi papá. Sin darme cuenta, esas experiencias crearon historias negativas sobre el emprendimiento en mi mente y cuando empecé mi carrera como abogada, sin saberlo, la llevé conmigo. El miedo me hizo descartar la idea de abrir mi propio bufete de abogados sin siquiera considerarlo una opción. Esa creencia negativa sobre los negocios se quedó conmigo por años. Incluso cuando ya era abogada, ese miedo me seguía frenando. Trabajaba horas interminables, corriendo de entrevistas de inmigración a la corte, sintiendo que me esforzaba más que los que estaban por encima de mí. Hasta que un día conocí a otra abogada, una latina como yo, que había empezado su propio bufete desde el día número 1. Me contó lo mucho que lo amaba, que jamás volvería atrás. Aún así, me dije, no, yo seré socia un día. Ese es el sueño, ese es el camino correcto. Hacerme socia era parte de mi lista de metas. Ya había conseguido mi primer trabajo ganando $50,000 al año. Lo siguiente era comprar mi casa antes de los 26, casarme y luego tener hijos. Para mí, la forma segura de lograr todo eso era seguir el camino en el que ya estaba, no el del emprendimiento. Pero luego, la vida te acaba torciendo el brazo. Recuerdo un momento en particular. En 2010, mi novio y ahora esposo, Chris, que siempre ha sido una persona de acción y creyó en mí mucho antes de que yo lo hiciera, me sorprendió un día. Me mandó a hacer business cards con mi nombre, Vanessa R. Alonso, abogada de inmigración, con una hermosa imagen de Lady Justice. También me consiguió un apartado postal y un número de Google. Me los entregó y me dijo, aquí tienes, oficialmente tienes tu negocio. Hice un evento en La Pulga y la amiga de mi mamá llevó una mesa para ayudarme. Yo tenía tanta timidez que no me atrevía a hablar con la gente sobre mis servicios, así que su amiga iba llamando a las personas, vengan, aquí hay una abogada de inmigración. Si tienen preguntas, ella les puede ayudar. Aún así, no hice nada. Me congelé. Chris prácticamente me estaba entregando todo para empezar mi propio despacho, pero el miedo me frenó. Y no solo era miedo al fracaso, era miedo a decepcionar a mi familia. Mi papá me había repetido por años que los negocios eran inestables. Y con su ejemplo, que la seguridad venía de un cheque de pago, de alguien más asumiendo los grandes riesgos. Y mi mamá, ella había intentado tantos emprendimientos solo para verlos desvanecer sin el apoyo necesario para hacerlos despegar. El mensaje era claro, estabilidad sobre sueños. Así que seguí siendo abogada asociada en un bufete con casos de alto volumen, tratando de demostrar que merecía ser socia algún día. Pero en el fondo, sentía que estaba hecha para más. Chris, pensando que el miedo era financiero, me dio $3,000 de su dinero del GI Bill y me dijo, usa esto para empezar tu práctica. Y aún así, lo guardé. No lo usé.
El miedo seguía allí. La voz en mi cabeza susurraba, ¿y si fallas? Pasaron 3 años y nos mudamos a San Antonio. Mi esposo estaba destacado en el Pentágono, viajando por el mundo, mientras yo me quedé en San Antonio con nuestra hija, que era bebé. Mi mamá también se mudó a San Antonio y me encontré en una encrucijada. Mi trabajo se volvió inestable. Me dijeron que iba a manejar la oficina de ellos que estaban creando en San Antonio, pero de repente esperaban que viajara a Houston 4 días a la semana. Eso no era opción con un bebé en casa. Tuve que encontrar otro trabajo, y lo hice. Uno donde fui más feliz, con una oficina propia y trabajando 5 años más. Pero incluso ahí, seguía diciéndome que trabajaría para ser socia un día. Hasta que un día mi licencia estuvo en riesgo, no por algo que hice, sino por el descuido de otra persona. Y pensé, si mi carrera está en juego, debe ser por algo en lo que yo creo y yo tengo control, no por el negocio de alguien más. Ahí entendí que mi futuro no podría estar en manos de otra persona. Fue entonces cuando me uní a un grupo de Facebook llamado Amigas, un espacio para abogadas de inmigración que también eran mamás. Cada ciertos meses alguien publicaba, lo hice, abrí mi propia firma. Y vi a estas mujeres tomar el salto. Mujeres con familias, responsabilidades, miedos como yo. Pero lo hacían de todos modos. Y ver eso cambió todo. Dejó de ser solo un sueño y se convirtió en un mapa. Ahora tenía una comunidad, ejemplos reales, una guía. Eso era lo que me había faltado todo este tiempo. Y entonces, Chris hizo algo que me dio el último empujón. Me dio $8,000 de su préstamo estudiantil de derecho y dijo, esto es para tu firma. También me ayudó a rentar una oficina en un centro empresarial y con la guía de Amigas ya no tenía excusas. Ya no había límites que me detuvieran. Era el momento. Así que finalmente lo hice. Abrí mi firma en 2017. Vanessa R. Alonso, abogada de inmigración. Y adivina qué. Cuando anuncié que me iba y notifiqué a mis clientes, 30 clientes me siguieron, sin que yo se los pidiera. Ahí entendí que todo ese miedo había sido una pérdida de tiempo, porque cuando finalmente di el paso, el éxito ya estaba esperándome. Solo tenía que reclamarlo. Ahora, junto con mi esposo, estructuramos nuestra firma de una manera que refleja nuestros valores: compasión, enfoque en el cliente y una defensa incansable, para mencionar algunos. Nosotros cerramos desde Nochebuena hasta Año Nuevo y les pagamos a nuestros empleados, algo que jamás hubiera logrado convencer a un jefe de hacer. Creé un lugar de trabajo donde la gente se siente valorada y donde nos enfocamos en servir a nuestros clientes de la manera en la que realmente creo. Construí el ambiente laboral que siempre había deseado. Le doy a mi equipo la flexibilidad y el respeto que yo siempre quise. I make my own rules. Y mi práctica creció. Ha sido liberador. Mirando atrás lo veo todo diferente. El miedo no siempre es una señal de alto. A veces es una brújula. Te señala exactamente hacia dónde debes ir. Y si lo escuchas, si en lugar de dejar que te paralice, decides enfrentarlo, encontrarás tu camino. ¿Y mi papá? Durante años evité hablar con él sobre mi negocio. No quería escuchar sus dudas ni sus ideas equivocadas sobre el mundo empresarial. Pero hace poco decidí enfrentar ese miedo, compartir lo que había construido y logré cambiar su perspectiva sobre el emprendimiento y sus creencias limitantes sobre el dinero. Empezó a hacer preguntas y a escucharme. Se acercó con curiosidad. Y aunque tal vez nunca entienda completamente el camino que tomé, ahora sé que sus miedos no eran sobre mí. Eran sobre sus propias experiencias, sus propios límites. Y yo había superado esos miedos y reescrito mi historia. Así que si estás al borde de algo grande, algo desconocido, y sientes que el miedo empieza a aparecer, no huyas. No dejes que te paralice. Úsalo. Deja que te impulse. Porque lo único más aterrador que lanzarte al vacío es pasarte la vida preguntándote qué hubiera pasado si lo hubieras hecho.
Y si aún tienes dudas, encuentra tu comunidad. Rodéate de personas que ya han logrado lo que tú quieres hacer. Seguro hay un grupo en redes para eso. Díselo a quienes te van a hacer rendir cuentas, porque cuando lo dices en voz alta, se vuelve real. Y cuando es real, lo único que queda por hacer es hacerlo. Amiga, nos han enseñado que el miedo es algo que debemos evitar. Pero, ¿y si te dijera que el miedo es en realidad tu mayor combustible? Después de reconocer que semillas de miedo fueron sembradas por otras personas y compartir mi historia de cómo arranqué esas malas hierbas para plantar nuevas semillas que me ayudaron a comenzar y hacer crecer mi negocio, quiero compartir contigo una estructura sencilla pero poderosa para transformar el miedo en acción. Esa estructura se llama FEAR, lo cual significa miedo en inglés. Ya sea que quieras empezar un negocio, pedir un aumento o asumir un rol de liderazgo, este método te ayudará a enfrentar tu narrativa, expandir tu perspectiva, actuar antes de sentirte lista y reformular el miedo como combustible. Porque el verdadero riesgo no es fallar. El verdadero riesgo es dejar que el miedo te detenga y te impida vivir la vida que estás destinada a vivir. Vamos a desglosarlo. Ahora, la F en inglés significa Face Your Narrative, enfrenta a tu narrativa. Se trata de entender de dónde viene tu miedo, es decir, reflexionar sobre las historias con las que creciste. ¿Te enseñaron que tener un negocio es demasiado arriesgado? ¿Que la estabilidad financiera solo viene con un salario fijo? ¿O que la industria en la que sueñas entrar está dominada por personas con las que no tienes nada en común? Cuando te hagas estas preguntas, identifica las creencias limitantes que heredaste de tu familia, tu cultura o experiencias pasadas. Y cuestiónalas. ¿Son verdades o solo perspectivas moldeadas por el miedo? El paso práctico para enfrentar tu narrativa es escribir en un diario sobre los mayores miedos que te frenan. Pregúntate, ¿este miedo me protege o me mantiene estancada? Ahora, la E significa expande tu perspectiva. Para hacerlo, rodéate de personas que ya han logrado lo que tú quieres. Eso significa unirte a comunidades, buscar mentores y aprender de quienes han superado ese mismo miedo. Al expandir tu perspectiva, cambias tu forma de pensar de «esto no es posible para mí» a ¿cómo puedo hacer que esto funcione para mí? Busca ejemplos reales de latinas triunfando en sus propios términos. Si ellas lo lograron, ¿por qué tú no? El paso práctico para expandir tu perspectiva es conectar con un mentor o unirte a un grupo de apoyo, como yo lo hice con amigas. Mira lo que es posible cuando sales de tu burbuja. Ahora estamos en la A de la estructura FEAR. Ya cubrimos la F y la E. La A es actúa antes de sentirte lista. Mis amores, el miedo siempre estará ahí. Con cada paso que tomes, habrá un nuevo nivel de miedo. Pero la acción es lo que construye confianza. En lugar de esperar a sentirte lista, comienza con pasos pequeños y manejables. Divide tus metas grandes en acciones más simples. Y para ayudarte a empezar, te animo a dar el primer paso hoy. Cambia el «y si fracaso» por «y si tengo éxito». Así que te reto a hacer una pequeña acción hoy mismo hacia tu sueño. Registra el nombre de tu negocio, agenda una llamada con una mentora latina o cuéntale a alguien tu plan de acción. Finalmente llegamos a la R, que es reformular el miedo como combustible. El miedo no es una señal de alto, es una brújula que te muestra el camino hacia el crecimiento. En lugar de ver el miedo como una razón para detenerte, reconócelo como prueba de que estás avanzando hacia algo más grande. Cada emprendedora, líder y changemaker ha sentido miedo, pero lo hicieron de todas formas. El verdadero riesgo, quedarte en el mismo lugar porque el miedo ganó.
Así que la próxima vez que sientas miedo, quiero que te digas, no es el miedo lo que me detiene, es el miedo que me indica dónde necesito crecer. Recuerda, tu miedo no es tu enemigo, es tu combustible. No necesitas eliminar el miedo, necesitas aprender a trabajar con él. Deja que te impulse en lugar de frenarte. Y si estás viendo esto, cuéntame en los comentarios qué acción del método FEAR vas a tomar hoy. Mis amores, en la caja de tesoros de hoy les comparto la hoja de trabajo del método FEAR, que les ayudará a convertir el miedo en combustible. Si ya estás suscrita a mi newsletter de Latinas Sin Límites, puedes descargarla ahora mismo. Si aún no te has suscrito, revisa el enlace en las notas del episodio para unirte al newsletter y recibir este worksheet gratis. En ella encontrarás todas las acciones con preguntas para ayudarte a aprovechar tu miedo y tomar acción. Además, incluye una sección de compromiso para fijar tu fecha límite y enfocarte en una acción concreta que te ayuda a avanzar. El miedo siempre estará allí, pero la oportunidad también. Recuerda que el verdadero riesgo en todo esto es dejar que el miedo gane. Usa este worksheet como guía y da hoy tu próximo paso con valentía. Me encantaría ver cómo enfrentarás tu fear. Compártelo en tus historias de Instagram y mencióname en @LatinasSinLímitesPod. ¡Qué poderoso episodio de hoy! Empezamos descubriendo cómo el miedo se nos siembra desde pequeñas, cómo nos detiene, nos deja estancadas y nos hace creer que jugar a lo seguro es la única opción. Pero, como vimos, el miedo no es solo un obstáculo, es una señal de que estamos a punto de algo más grande. Recurrimos mi historia, cómo el miedo retrasó mi éxito por 7 años y cómo finalmente lo convertí en combustible. Y ahora tú tienes el método FEAR para hacer lo mismo. Enfrenta tu narrativa. Identifica de dónde viene tu miedo y desafíalo. Expande tu perspectiva. Rodéate de personas que te inspiren y te impulsen. Actúa antes de sentirte lista. Da pasos pequeños e intencionales. Reformula el miedo como combustible. Usa el miedo como señal de crecimiento, no como un freno. Para ayudarte a poner esto en práctica, preparé un worksheet gratuito para que tomes acción ahora mismo. Descárgala con el enlace en las notas del episodio. Suscríbete a mi newsletter y comprométete con un paso valiente hoy. Porque lo único más aterrador que dar el salto es quedarte exactamente donde estás. Cuéntame, ¿qué acción impulsada por el miedo vas a tomar este mes? Compártelo conmigo en Instagram @LatinasSinLímitesPod o en los comentarios y hagamos esto juntas. Muchas gracias por estar aquí y por recorrer este camino conmigo. Si este episodio resonó contigo, no olvides suscribirte, dejar un review y compartirlo con otra latina que necesite escucharlo. Recuerda que eres una latina sin límites, eres capaz y el miedo solo es el comienzo de tu próximo gran avance. Hasta la próxima, sigue avanzando. Nos vemos en el siguiente episodio de Latinas Sin Límites. Soy tu host y mentora Vanessa Ray Alonso y puedes encontrar más de mí en www.vanessarayalonso.com y en Instagram @VanessaRayAlonso. Este show fue producido, gestionado, editado y mezclado por Ellas Media. Muchas gracias por escuchar Latinas Sin Límites.